Un mes hermoso en el cual el Señor nos ha invitado a través del tema adoración apasionada según la palabra, nos ha invitado, ¿verdad?, a afirmarnos nosotros como adoradores, es decir, como he dicho en tantas ocasiones, como servidores de Dios, porque a eso nos ha llamado Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dios lo ha llamado a usted a que sea un servidor, una servidora de Él en todo momento. Ángel leía el texto bíblico, el verso en el capítulo 16 del libro de Hechos, verso 25. Puede tener el capítulo 16, verso 16 en adelante, es lo que vamos a estar discutiendo. Y lo puede tener en mano ahí para que subraye y lo vamos a ir trabajando y vaya trabajando conmigo a la vez. Amén. Bueno, así que busque Hechos 16 y lo tiene por ahí cerquita. En su teléfono, lo busque en su Biblia, usted lo tenga, pero lo busca. Sigue siendo palabra de Dios. El apóstol Pablo y su compañero Silas, hombre, estando en Filipo, estando en ese lugar, ciudad principal de Macedonia, colonia romana, estando allí, después del evento con Lidia, la vendedora de púrpura, debo buscar esos versos, luego los estudia, se fueron a un tiempo de oración. Y los niños van a tener su tiempo de oración y van a desfilar contigo y deciré por ahí. Van a ir desfilando con ella por ahí. Todos los niños van a la iglesia de la niñez, así que vayan y disfruten de ese espacio también. Muy bien, ya me estaban haciendo lenguaje de señas. Esta iglesia es talentosa, ¿sabes? Mucha gente con ese talento, ese don. Así que fueron a tener ese tiempo de oración. Pero en el caminar, en ese espacio que estaban caminando Pablo y Silas, salió al encuentro, nos dice el texto bíblico que salió al encuentro una mujer, y esta mujer era esclava. Pero nos dice el pasaje también que nos da a entender que esta mujer era un negocio para sus amos. Y era un negocio por los poderes de adivinación que ella tenía. Esta mujer era una pitonisa, posiblemente del santuario de Delfos, que servía en este santuario. Y esta mujer estuvo machacando por varios días con el mismo julepe, con la misma cuestión, la misma cosa. Estuvo machacando. Y se acercaba a Pablo y a Silas. Y se acercaba y decía: estos hombres son siervos de Dios. Pero usted se tiene que imaginar a esta mujer diciéndolo. Estos hombres, yo me imagino así, estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo. Y nos predican el camino de la salvación. Todos los días. Ellos caminaban, iban a hacer su ejercicio, su trabajo, ejercer su ministerio, y escuchaban siempre esa voz que estaba diciendo en todo momento: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y nos predican el camino de la salvación. Hermano y hermana, a mí me parece que cuando uno está bien definido, hasta los demonios reconocen quién tú eres. Hasta los demonios reconocen quién está en ti. No solamente quién eres, sino quién está en ti. O pregúntele a aquellos que querían jugar a ser exorcistas en el libro de Hechos y fueron a reprender demonios. Bueno, a aquel conozco, a Jesús lo conozco, pero ustedes no. ¿Y cómo quedaron? Desnudos. Es decir, en vergüenza. Pero cuando uno está lleno del poder de Dios, cuando uno está definido, hasta los demonios reconocen quién tú eres, a quién tú le sirves, quién está en ti, quién guía tu vida. En todo momento, cuando uno está, escucha bien, cuando uno está bien definido, no cae en las trampas del odio del enemigo. Es decir, discernimiento.
Miren, estos hombres estaban recibiendo elogios, pero estos hombres tenían un deber, era predicar la palabra, era llevar el mensaje. Es el caso que discutía el discipulado los otros días con Nicodemo. Nicodemo empezó a elogiar a Jesús y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Lo paró en seco. Y hay personas que les gustan los elogios, se ponen como pavos reales, ¿verdad? Se esponjan, les gustan los elogios. Cuidado con los elogios. ¿Y de quién vienen los elogios? ¿De quién vienen los elogios? Porque si mi hija me dice: bueno, papi, te ves bien lindo hoy, son elogios preciosos que tú haces, te derrite, Ángel, te derrite. Si tu esposa te dice un elogio: ay, papizón, estás hoy bello, y te pones rápido, eso es bien, ojo. Pero que de momento tú estés así en el trabajo y te digan eso a una persona que no es tu esposa o esposo, ahí uno tiene que tener cuidado con que te digan en la calle: ese traje te queda bello, y tú ahí dando latigazos con el pelo. O se digan: esos pantaloncitos, esos pantalones te quedan bien cute, tío, hombre, y tú te pones así, ¿verdad? Tú vas a caminar así como un macharrán. Ojo con los elogios, ¿de quién vienen? No está mal los elogios, ¿de quién vienen? Y es el asunto de discernir. Y Pablo y Silas pudieron discernir, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? ¿De quién viene? Esto es un asunto de definirse. Di conmigo ahí a vos, defínete. Eso es, defínete. Pablo y Silas, miren hermanos, Pablo y Silas podían montarse en ese caballito. Y aprovecharse de alguna manera u otra de lo que la divina decía de ellos. Pero no. No invente que no va. El cristiano, que somos nosotros, no se une a lo que no es lícito. No se une por el simple hecho de beneficiarse, escuche, que tenga oídos que oiga, de beneficiarse y sacar partida. Todo lo contrario lo desaprueba. Todo lo contrario lo desaprueba. Lo que no es de Dios, lo que no es ético, lo que no es moral, mira, lo echamos ¿qué? A un lado. Lo pasamos por el hecho de que de la palabra no cumple con esto. Pues no me conviene. No me conviene. Y a veces estamos: pastor, esto me conviene. ¿Qué dice la palabra? No has hecho el ejercicio. Por eso tienes que estar preguntándole: ¿me conviene? ¿No me conviene? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo escojo? ¿No lo escojo? Tienes que pasarlo, ¿por qué? Por la palabra. Y Pablo y Silas desaprobaron esta acción cuando reprendieron el espíritu que dominaba las acciones de ¿quién? De esta pobre mujer. Y le hicieron libre en Cristo Jesús. Miren qué interesante. Desaprobaron, esta mujer era una esclava, yo le dije al principio, era una esclava. Estos hombres se detienen. Ya llevaban días con el mismo julepe, le dije. De momento se detienen y dicen: no, basta ya. Esta mujer necesita ser libre también. Y desaprobaron las acciones de esta mujer, del espíritu que la dirigía, un espíritu demoníaco que la dirigía. Lo reprendieron para que esta mujer pudiese ser libre. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Esto es lo que hace un adorador, una adoradora bien definido y definida. Esto es lo que hace. Se detiene. Reprende todo lo que es contrario a lo que dice, lo que establece la palabra. Defínete. Diga conmigo de nuevo. Defínete. Defínete. Quédese con esa palabra en todo momento. Entonces, esta acción de Pablo y Silas provocó un escándalo en la colonia. Escándalo, un revolú. Le diría, hablar conmigo, un revolú. Hay un revolú allí. Los romanos dijeron que estos eran judíos agitadores de las masas, que perturbaban de alguna manera u otra la ciudad.
que hablaban cosas y hacían prácticas en contra de su cultura. Rápidamente surgió la xenofobia, ¿verdad? Miren, Pablo y Silas sabían, estaban muy claros, habían ya escuchado a Jesús, las palabras de Jesús. Sabían que esta reprensión que libertaría a esta mujer traería con ello que repercusiones mayores. Sin embargo, iglesia, atento, sin embargo no se amilanaron, siguieron para adelante, como usted y yo tenemos que hacer en todo momento. A pesar de que lo que venga por ser fieles a Dios venga a atropellarnos, nosotros seguimos para adelante en el nombre del Señor. Esto les costó, pero un adorador bien definido, nada, diga conmigo, nada lo detiene cuando se trata de ser fiel a Dios. O si no, pregúntele al siervo Esteban, allí también en el libro de Hechos, ¿qué fue capaz de hacer? De morir apedreado a causa del Evangelio, el primer mártir que muestra la Biblia después de la de Jesús. Pero ¿cuánto les costó a Pablo y a Silas el ser definidos en ese momento crucial, en esa circunstancia? Pues mire, el texto bíblico nos dice, primeramente, que los arrastraron. ¿A usted lo han arrastrado alguna vez? A mí el viernes un toro mecánico me arrastró. Yo estaba montado en ese toro mecánico y me impulsó, yo me sentía arrastrado. Gracias a Dios que estaba inflable y caía ahí en una esquina y todo, pero tengo mis brazos guayados, mis rodillas, todo. Me sentía arrastrado. Y José mofándose. Y después José era como los romanos, esos alrededor, riéndose mientras yo iba en su carro mirándome así. Ahí está por montarse en el toro. Pues estos hombres, miren hermanos, los arrastraron hasta la plaza. Es decir, lugar que todo el mundo los viese. Allí los pusieron para ser juzgados por las autoridades. Dice el texto también que los desnudaron, los dejaron en vergüenza ante todo el mundo y los azotaron. A causa del Evangelio. A causa del Evangelio. Por estar definidos como adoradores de Dios, le dieron una buena paliza. ¿A alguien aquí le han dado una buena paliza? A mí también me dieron una buena paliza una vez. Recuerdo una vez estar corriendo patineta. Yo corría patineta y estaba en la U. En la U corriendo patineta y de momento llegó un bonche del caserío allá en Jardines de Caparra, en Bayamón. Y los del caserío, mano, tenían a los de la urbanización de punto. Y yo vine y estoy así, y ahí llegó mi hermana. Ellos se acercaban, era un bonche bien grande, y ahí se acercaban, y yo así, ya todo el mundo se ponía como nervioso. Yo, ¿qué va a pasar aquí? Y ninguno, éramos más, y ninguno se atrevía a pelear. Y yo decía, y ahí mi hermana se apareció, y mi hermana Irima, la pequeña, me dijo, Gerardo, ¿tienes huevo? Juego baloncesto, aunque no lo crean. ¿Tienes huevo? Pues la cuestión fue que yo dije, yache, ahora van a creer que yo tengo miedo, que chavienda, ahora van a creer que yo me estoy yendo. Y yo así me fui, chacho, le traté de no pasar por el lado. Me cogieron, mira, ven acá. A ver, así, mira, ven acá. Y siempre era, ¿por qué le está mi hermanito? Siempre era, había un hermanito. Yo no lo conocía nunca, pero yo tenía un hermanito que alguien le dio. ¿Por qué le diste a mi hermanito? No, yo no conozco a tu hermanito, Toma. Y ahí me empezaron a dar. Yo tenía la patineta y yo decía, y no le di a ninguno. Yo bajaba ahí. Después ha venido este nene, chiquitito así. Miren que era chiquitito. Yo era más grande que él. Ha venido así y me dijo, yo no sé dónde salió, yo no lo vi. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Yo, pues me dieron. Yo no estaba haciendo nada, yo ese nene ha sacado un puño, ¡pum! Y me dio el ojo y hizo así.
Y dijo, soy de ustedes. Y se unió al grupo. En ese momento ahí me dieron una paliza. Me dieron una pela. Así que yo he experimentado, ¿verdad?, en parte lo que es una paliza. Una paliza. Así que a Pablo y a Silas le dieron una gran paliza a causa del Evangelio. Y nos dice el texto también que fueron encarcelados en un calabozo con un cepo, es decir, con un madero que sujetaba sus pies, y con un carcelero que los vigilaba con mucho cuidado. Esa era la asignación que le dieron al carcelero. Después, imagínense, usted lo tiene que ver, es una película. Usted tiene que remontarse y ver. Los arrastraron, imagínese usted que lo están arrastrando hasta la Plaza de las Delicias. Lo están arrastrando. Lo desnudan. Imagínese usted. Lo desnudan, lo azotan con una vara de tamarindo, con algo peor. La vergüenza, como sea, que le den un correazo, imagínense la vergüenza. Le dan una pela entre un tumulto de personas. Y después de eso lo llevan a una cárcel. Pero una cárcel bien apestosa. Así se la tiene que imaginar. Bien encerrada. Así estaba Pablo y Silas a causa del Evangelio. Porque eran adoradores definidos. Después de toda esa agonía, estos dos adoradores, servidores, allí presos, en medio del dolor, comenzaron a alabar a Dios. Comenzaron a alabar a Dios. ¿Cuántos pueden dar alabanza al Señor en esta hora? Comenzaron a alabar a Dios. Comenzaron a darle gracias a Dios a través de cánticos. Mientras los demás presos escuchaban, estaban predicando en medio del dolor. Estaban predicando en medio del sufrimiento. Estaban alabando al que vive, al Dios que lo sostiene, al Dios que no te deja. A ese estaban alabando, a ese estaban adorando. Nosotros, que sabemos que la palabra no torna atrás vacía y que la fe viene por el oír la palabra de Dios, tenemos que decir que estos presos, al igual que el carcelero, estaban siendo ministrados por el poder del Espíritu Santo a través de los cánticos. Hermanos, Pablo y Silas tenían la oportunidad de echarse a llorar. Tenían esa oportunidad después de todo lo que conté, después de lo que leímos. Miren, tenían la oportunidad de echarse a llorar. Pero estos dos que se encontraban cautivos físicamente, transformaron la cárcel en un lugar de oración. Transformaron la cárcel en un lugar de oración. Y tú y yo tenemos la oportunidad, escuche bien, de echarnos a llorar. Tenemos eso, una oportunidad. Que tampoco es malo, pero no podemos permanecer en eso. Tenemos la oportunidad de echarnos a llorar. Tenemos la oportunidad de quedarnos en una agonía, en un duelo eterno, encerrados en nuestro dolor. Pero Dios te invita, aleluya, alabanza al Cordero. Dios te invita a que, definiéndote como un adorador, conviertas tu cárcel, conviertas tu dolor, tu sufrimiento en un tiempo de transformación en el cual Dios te levanta, aleluya, con una expresión nueva, es decir, con un cántico nuevo que es capaz de ministrar, aleluya, a muchas vidas. Defínete. A eso nos llama el Señor. Pero en medio de la alabanza, el evangelista Lucas nos dice que surge un terremoto. La lectura es muy interesante. Que rompe cadenas, que abre puertas, que sacude los cimientos de la prisión. Miren, iglesia, cuando hay un adorador definido,
cuando hay una adoradora definida. Ante tal fidelidad, Dios se expresa. Ante lo que Dios ve, cuando Dios te está viendo, que en medio de tu crisis, en medio de tu dolor, en medio de la prueba de la vida, tú sigues fiel, tú sigues como un adorador definido. Mira, Dios se va a expresar. Dios va a obrar. Dios va a hacer algo. Y el terremoto, en ese caso, es muestra de la presencia de Dios, porque tiembla la tierra ante Él. Tiembla la tierra ante Él. Sin embargo, por otro lado, no hay victoria. Para el carcelero que tenía que tener cuidado de estos hombres, esto era una tragedia. Y no nos podemos olvidar del carcelero. Una figura principal también en la historia, en el relato. Esto es una tragedia. Su vida estaba en juego, ya que se le había ordenado que tuviese a esa gente a su cuidado, que los vigilara bien. Había desobediencia cuando vinieran a ver qué estaba pasando. Había desobedecido. Él entendía que ahora se iba a escapar todo el mundo, y era lo lógico. La razón te puede decir, se caen los muros, se caen todo, pues por lógica, tú vas a pensar, todo el mundo se va a ir. Y el carcelero, aturdido, busca un remedio, algo fácil. Hay gente por ahí buscando lo fácil, remediar las cosas de manera fácil. Tengo un problema, me doy un par de tragos. Tengo un problema, me doy una cachada. Tengo un problema, me busco a otra persona. Tengo un problema, abandono todo. Tengo un problema, salto los mares. Tengo un problema, abandono el carro y la cuenta. Tengo un problema, no, los problemas se enfrentan. Las situaciones se enfrentan. De eso se trata. Pero el carcelero aturdido busca un remedio rápido para su confusión y sus miedos, y es quitarse la vida. Y es quitarse la vida. La vida le pertenece a Dios. La vida le pertenece a Dios. Y nadie tiene derecho a quitar la vida. A eso Pablo le grita: ¡Ey, no te hagas daño! ¡No! ¡Deja eso ahí, no te hagas daño! Mira, todos estamos aquí. No lo hagas. Que tiene que haber una intervención, ¿verdad? Alguien que se va a suicidar. No te hagas daño. Todos estamos aquí. Observa, todos estamos aquí. Iglesia, un adorador bien definido no es tramposo. ¿Por qué? Ni se aprovecha de las cosas. ¿Por qué? Les explico. Ellos podían escaparse en aquel momento, pero no lo hicieron. Un ejemplo que me venía a la mente mientras hacía el mensaje: estás pelado, tenías 2 pesos, no, tenías $7 con 14 centavos. Fuiste a Subway y te comiste el sándwich del pelado, 2 pesos con el IBU, 2.14. Ya lo tengo seteado. Está bien. Te sobraron 5 pesos y esos 5 pesos eran para la gasolina. $5 para la gasolina. Y vienes y vas a la gasolinera y pagas 5 pesos. Bueno, como tienes bien poquito, y la fila viene. Lo he hecho, yo lo he hecho. Y cuando es menudo, eso. Cuéntalo. Yo no sé. ¿Cuánto hay? No sé, resuélvetelo. El punto es que le das los 5 pesos y vas a la pompa, ¿verdad? Sacarla de esto. Y eso se va bien rápido. Y eso se va bien rápido, ¿verdad? Se va bien rápido, pero de momento, de manera milagrosa, tú sabes que echaste 5 pesos, pero tienes así, tú no. Dios siguió. Siguió. Praise the Lord. Hallelujah. Y después sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y después tú mirando así a la cabina, pues es suficiente ya, ¿verdad? Pues ya, tumbó. Y ya está ahí. Te
fuiste. Gloria a Dios. Bendice a Puma. Y te vas por ahí. Y te vas por ahí. Un adorador bien definido dice, no, me pasé por lo que sea, y va al cajero, porque un adorador bien definido está pensando que ese cajero se va a descuadrar y que es posible que le den un memo, y si tiene ya varios memos o warning lo van a expulsar. Así que yo tengo que pensar que él come, ¿verdad? Y que posiblemente tiene hijos. Yo tengo que pensar que estoy mintiendo, porque estoy haciendo una trampa. Así que un adorador bien definido dice, no, espérate, me pasé. Posiblemente no tengas el dinero. Mira, yo te pagué 5 pesos, ¿qué puedo hacer? No tengo el dinero. Usted va y habla y da la cara. ¿Qué tengo que hacer? Dejarte la licencia o algo así. Dejar algo, pero uno va y da la cara, pero no se aprovecha de eso. Eso es lo que hace un adorador bien definido. Defínete. Escuchaba a alguien una vez diciendo, allá en el colegio bíblico pentecostal, cuando yo estudiaba, estaba sentado y un hermano dio un testimonio de esos sabrosos, no sé qué era, ¿okay? Y dio un testimonio y decía, yo tenía una cuenta en tal financiera y de momento empecé a llamar para pagar, porque no me llamaban y yo no pude pagar y no me llamaban, y de momento, gracias al Señor, desapareció, nadie me cobró más, pues tú robaste, tú tenías que insistir, de alguna manera se desapareció, eso fue lo que él dijo, desapareció de alguna forma, por algún archivo estaba escondido esa cuenta, y en algún momento explotaría, pero eso es robar, porque estaba ahí, un asunto de ética, ¿verdad? De saber, ¿verdad? Esa regla que define qué está bien y qué está mal. Entonces, decir esto es moral o esto es inmoral. Y un adorador bien definido sabe que tiene que tomar acciones de manera moral. Pablo y Silas, a pesar de que conocían, iglesia, sus derechos y que habían sido tratados injustamente, no se aprovecharon de la situación. Se mantuvieron quietos en el lugar, es decir, en la cárcel. Se mantuvieron, miren, tenían la oportunidad de correr. Se mantuvieron quietos en el lugar. Y de manera milagrosa, porque esto es lo extraño de la historia, que de manera milagrosa los otros presos también se quedaron quietos. Porque Pablo y Silas está bien, y los otros presos, eso de manera milagrosa también. Dios protegiendo la vida de aquel carcelero. Y el carcelero, impresionado por lo sucedido, por lo que había escuchado, recuerda los cánticos, el carcelero estaba ahí, por el testimonio de estos hombres intachables. Él mismo los saca afuera, los lleva afuera, dice el texto, y les pregunta, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué yo tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Hermano, un adorador definido no cesa de dar testimonio. Aunque la gasolina siga y estés pelado, mira, no dejas de dar testimonio. Aunque creas que te estás beneficiando por un pequeño momento, no dejas de dar testimonio. En la crisis que estés, no importando la situación económica por la que estés, no dejas de dar testimonio. De eso se trata un adorador definido. ¿Cuántos hay adoradores definidos aquí? Bendito es el nombre del Señor. Ante la pregunta del carcelero, Pablo y Silas le dicen, cree en el Señor Jesús. Miren qué interesante. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú, tu familia, tu casa, todos los que están allí se salvarán. En otras palabras, defínete tú y los tuyos también se definirán como adoradores por el testimonio que verán en ti. Pero si tú no eres capaz de definirte,
viendo. Y a veces queremos exigirle. Yo le contaba una vez que yo estaba regañando a Deyaneira. ¿Me recuerdan ese cuento? Yo regañando a Deyaneira, hazme el favor, baja la pierna de ahí. Y Deyaneira tenía la pierna encaramada así en la pared. Y yo, como yo pinto todos los sábados, pues yo decía, mira, baja la pierna de ahí que vas a manchar la pared, mija. Y ella me miró así. Y yo tenía la pierna igual, encaramada así. ¿Cómo? Y eso es algo liviano. Pero usted comprende, ¿verdad? Lo que yo quiero decir es que si no damos testimonio, si no estamos bien definidos como adoradores del Señor, no podemos esperar. No podemos esperar porque los demás están viendo en nosotros el mal testimonio, malas acciones que nosotros tomamos. En el caso de Pablo y Silas, le predicaron a la familia del carcelero. Y nos dice el texto que esta familia recibió al Señor y fueron bautizados. Entonces, si recibieron al Señor y fueron bautizados, usted tiene que entender que ellos se detuvieron, tomaron tiempo para hablarle, para que ellos comprendiesen, para que ellos se arrepintiesen y confesaran que Jesucristo es el Señor de su vida, su Salvador. Y entonces fueron bautizados. La familia completa fue bautizada. Hermano y hermana, cuando usted y yo nos definimos para Dios como adoradores, hay recompensa. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Hay recompensa, alabanza al Cordero. Y lo que hizo el carcelero, mientras yo leía el texto, yo decía, qué maravilloso. Y no lo había visto de esta forma y lo quiero compartir con ustedes. Lo que hizo el carcelero con Pablo y Silas es prototipo. Es prototipo de lo que hace Dios con nosotros. De lo que Dios hace con nosotros. El carcelero, aquel que se acababa de convertir, el carcelero hizo algo. Sanó las heridas de Pablo y Silas. Le limpió las heridas y las mismas fueron sanadas. Cuando tú eres un adorador definido, tus heridas son limpiadas por Dios. Tus heridas son sanadas por Dios. ¿Cuántos pueden alabar al que vive? El carcelero los llevó a su casa. Cuando tú eres un adorador definido, eres llevado a su casa, a la casa de Dios, para que te deleites en su presencia en base a tu fidelidad. El carcelero hizo algo más, prototipo de lo que Dios hace con nosotros. Les dio alimento. Dios te da alimento. Una nueva experiencia para contar. Dios te da alimento. No solo de pan vivirá el hombre. Nosotros vivimos por la palabra de Dios, aleluya. Por tanto, nosotros recibimos alimento del cielo, algo nuevo que contar. Cada experiencia de vida, aunque te diga es un cantazo, es algo nuevo que contar. Es algo nuevo que contar. Contar en el Señor. Y lo último que hace el carcelero y lo que Dios hace siempre, y lo que Dios va a hacer en el cielo, ¿sabes? Aleluya. Hace una gran fiesta. Las bodas del Cordero, hace una gran fiesta. En reconocimiento por ver en ti y en mí un adorador definido. A veces decimos, pues mira, qué celebración, qué fiesta, nos estamos gozando porque esta persona aceptó al Señor. Imagínense Dios, cuando aquel que estaba perdido, aquel que se había ido lejos, pudo caer en sí el tiempo y decir, he hecho tantas cosas, me he ido tan lejos de la casa de mi padre, estoy tan arrepentido viendo la realidad en la que estoy hoy, y hay una realidad allá, la cual los obreros de la casa de
capaz de pedir perdón al cielo y perdón a su Padre y regresar, ese Padre hace una gran fiesta porque siempre nos recibe con los brazos abiertos. Siempre nos recibe con los brazos abiertos. Quiero terminar con esto. Decía hace un tiempo atrás un bumper sticker: si eres cristiano. ¿Cómo decía? Si eres cristiano, si eres cristiano, que se te note. La gente en los bumpers, ¿verdad? En los bumpers ponían este sticker. Imagino que a veces esa persona se va dando corte de pastelillo cuando la gente le grita, si eres cristiano, que se te note, ¿verdad? Porque quería llamar la atención a las personas, que siempre estuviesen recordándose. La invitación hoy, si eres un adorador, que se te note. Si eres un adorador, que se te note. Defínete como un adorador del Señor. Te invito a que estés en pie. Defínete como un adorador del Señor. Para eso tú y yo fuimos diseñados. No fuimos diseñados para otra cosa. Fuimos diseñados para ser adoradores. Es decir, desde el principio dije, servidores del Señor. Que en medio de toda circunstancia tú puedas estar bien definido y que la gente en ti pueda ver un testimonio vivo, un verdadero adorador del Señor. Miren, iglesia, que aún el enemigo de las almas pueda ver en ti el que dirige tu vida. Que tú seas un reflector de Cristo en todo momento. Y en ocasiones te vas a ver en la tentación, pidiendo alguna ayuda del gobierno posiblemente, y allí sentado y te empiecen a hacer preguntas y tú sabes que si contestas esta pregunta no te van a dar la ayuda. Defínete como un adorador. Defínete como un adorador. Hay costos, seguro, no vas a recibir la ayuda, pero puedes levantar tu mirada y no estar como los cerdos buscando trufa, así mirando hacia abajo. Vas a poder levantar tu mirada y decir, he sido fiel a Dios como adorador. Si a través del cántico tú le quieres decir al Señor, aquí en el altar, Señor, hoy yo me quiero definir como un adorador. Hay áreas todavía que no he trabajado, hay áreas que tú sabes todo. Y tú se lo quieres decir en el altar, mira, pues hazlo con Dios, atrévete. Para eso estamos aquí. Esta es la casa de Dios, por tanto, Dios transforma los corazones y nosotros estamos aquí para levantarte. Yo te invito a que adores a Dios, que alabemos a Dios a través de este cántico, y el altar está abierto.